Bendiciones, amigos y hermanos, un privilegio nuevamente estar con ustedes en esta ocasión para compartir una vez más la palabra del Señor. Quiero mandarle saludo a todos los hermanos que nos escuchan. Gracias por que podemos compartir con ustedes, por dejarnos entrar hasta sus hogares, a sus vidas a través de este medio. Nuestro propósito es predicar al Señor y que la palabra de Dios sea edificante para su vida, para su familia, para todos aquellos que tengan esa necesidad, y que la palabra de Dios, esa es nuestra oración, sea la que se glorifique en cada una de sus vidas. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, y quisiera comenzar en esta tarde contándole acerca de un hombre que tenía un hermoso canario. Lo había cuidado tanto que al llegar la primavera, este hombre dijo, bueno, quiero sacarlo y que le dé un poquito de sol y que pueda tener aire fresco este canario. Así que lo sacó y lo colocó cerca de un árbol, y lo curioso es que vinieron unas bandadas de gorriones a ese mismo árbol, y el canario comenzó a escuchar también el canto de los gorriones. La situación fue que con el paso del tiempo los gorriones habían hecho que el canario imitara su canto. Ya el canario había perdido su canto original, había perdido todo lo que él podía hacer con su canto, y estaba imitando a los gorriones. Cuando el dueño del canario se dio cuenta, lo regresó de nuevo a la casa, pero ya era demasiado tarde. El canario había perdido por completo ya su canto y no lo volvió a recuperar más. Esta historia nos recuerda un poco, y quizás se asemeja a la vida de muchos de los cristianos. A veces nos juntamos con personas, con amistades, quizás con otros cristianos que nos hacen perder la luz de la cual somos y nos vuelven tinieblas. En algún momento nos hacen perder el sabor de esa sal que deberíamos ser y nos vuelven insípidos en la vida espiritual y hacia otros. Quiero hablarle esta vez acerca del pueblo de Israel. Hay cristianos que han perdido ese bonito testimonio, esa bonita vida, porque se juntaron con otros que no sirvieron para hacerles crecer, sino para hacerles retroceder. Y se parece mucho a la historia de Israel, porque Israel, cuando salió de Egipto, se juntó con gente que no debió haber llevado, pero iban en medio del pueblo de Dios. Esta gente se sumó cuando Israel salió de Egipto después de las plagas. Esta gente se sumó a la salida y escaparon también juntamente con el pueblo del Señor. Lógicamente, esta gente desvió a Israel, esta gente pervirtió a Israel en más de alguna ocasión, hicieron que renegaran contra Dios e hicieron que esa voluntad de ellos de servir al Señor se atrofiara por los deseos que esta gente tenía, y contaminaban al pueblo de Israel con estas concupiscencias. Es fácil extraviarse. Es fácil alejarnos del camino, es fácil apartarnos del Señor. Esa es la historia de Israel, pero también, si nosotros no nos cuidamos, puede ser la historia de nosotros. Dice la Biblia, y quiero llevarle a Éxodo capítulo 12, versículo 38, y lo voy a leer para usted. Éxodo 12, 38. Dice así: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Esto habla de cuando el pueblo de Israel partió de Sucot y fueron, ¿verdad?, allí y iban saliendo de Egipto. Pero quiero compararle con el texto en Números capítulo 11, versículo 4, que dice que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? En el primer texto, Israel está saliendo de Egipto, y esta gente que va con ellos se mezcla entre ellos. El tema de esta tarde es cuidado de quién te acompañas. Creo que la iglesia del Señor debe tener mucho cuidado, y al escoger quienes acompañan en este viaje espiritual hacia la patria celestial, con quién vamos, con quién nos juntamos. Y de verdad, porque esa es parte de la bendición, el hecho de las personas con las que nosotros vamos acompañados, porque pueden ser de bendición o pueden ser para nosotros un ancla, un lastre que no nos deja avanzar en la vida espiritual.
La primera cosa que pasa, solo quiero hablarle de dos cosas en esta ocasión, es que cuando nosotros no cuidamos de quién nos acompañamos, nos pueden distraer de nuestro llamado, pueden apartarnos del llamado que el Señor ha hecho hacia nuestra vida. Un llamado de servicio, un llamado de santidad, un llamado de comunión, de amor y de que estemos ocupados en la obra del Señor. En el texto, la frase que nosotros leemos dice que subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. No quiero ser despectivo en este hecho, pero este tipo de toda clase de gentes es que aquí venían esclavos, aquí venían prisioneros de guerra, algunos venían huyendo de la miseria al que estaba pasando Egipto ya en ese momento. Entonces ellos dijeron, esta es la oportunidad de salir y de que esta ruina de esta ciudad, de este país no nos alcance. Entonces vámonos con el pueblo de Israel y vamos a huir de todas estas cosas, de las plagas, de la pobreza, de la miseria, de todo en lo que Egipto ha caído. En hebreo la palabra para este pueblo es Erev Rav. Y no lo pierda de vista, porque más adelante vamos a mencionarlo también. Así es que se le llama Erev Rav, ¿verdad? En la forma como se le habla a este pueblo, se distingue por eso. Pero esta era una gente que no pensaba mucho, tenían poco seso en lo que estaban haciendo. Esta gente iba a seguir a Israel sin saber por qué iban con ellos. Pero en el fondo seguía siendo gente hipócrita, gente traicionera, eran indisciplinados que no querían sacrificarse porque eran amantes nada más de la comodidad. Vieron la oportunidad para salir y dijeron, entonces nosotros vamos con estos. Eran engreídos y no tenían fe. Y creo que a veces nos juntamos los hijos de Dios con gente que no comparte nuestro mismo credo y en cierta manera tenemos que ser luz para ellos, pero cuando ellos son influencia para nosotros en el sentido negativo, entonces es momento quizá de apartarnos, porque en ese punto ya no estamos mostrando la luz del Señor, sino que nos estamos dejando contaminar por sus malas acciones, por sus malos testimonios. Y la Biblia, el Señor le dijo a Israel, conviértanse ellos a ti y no que tú te conviertas a ellos. Así es que es un reto para nosotros entender que cuando nos juntamos con gente, amistades, familia, amigos y todo ese tipo de gente que a veces nos distrae, que nos sonsaca para otros lados y que nos extravía de nuestra vida de santidad, entonces debemos reconocer que nos están extraviando del camino. Y tenemos que tener cuidado en la manera como nos juntamos con esta gente y cómo estamos con esta gente. Debemos pensar, el cristiano tiene que razonar bien su vida porque tiene la mente de Cristo. Por eso es que la Biblia nos habla a que renovemos y nos renovemos en el espíritu de nuestra mente para que comprobemos la voluntad del Señor. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así es que el llamado del Señor para nosotros es que podamos nosotros entender de quién nos acompañamos. No vamos acompañados por Dios a veces, sino que llevamos gente que en algún momento está perteneciendo a un mundo distraído, a un mundo apartado, a un mundo que no vive nuestros mismos principios, nuestra misma creencia, nuestra misma razón de ser en el Señor, sino que están bajo el dominio del maligno. Y hablo en el punto de que a veces ya no somos luz para ellos, sino que nos estamos mezclando entre las tinieblas con ellos. Así que esta gente en algún momento los traicionó, los embarullaba y cuando venían otros enemigos, esta gente los traicionaba e iba también con sus enemigos y los abandonaba realmente. Así es el mundo. El mundo en algún momento dice estar con nosotros, pero cuando ve al creyente arruinado, se burla de él, se mofa de él y lo deja abandonado, lo deja tirado porque ya no le sirve, porque ya no puede sacar más cosas. Y es una burla entonces el cristiano a los ojos de esta gente. Cuidado, nos pueden dar la espalda, nos pueden olvidar, pero así muchos hacen con los creyentes. Y qué triste ver a un creyente arruinado porque les creyó a otros antes que a Dios, porque prefirió ir con otros antes que al Señor. Esta misma gente en el capítulo 32 de Éxodo, versículo 7, es la que promovió el adorar al becerro de oro. Entonces dijo Jehová, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y el Señor le menciona a Moisés, este es tu pueblo, y vuelve a mencionar la palabra Erev Rav.
Es decir, es esta chusma la que había corrompido al pueblo de Israel. Es esta gente la que ha corrompido el pueblo del Señor. No eran el pueblo de Dios los que habían corrompido, era al pueblo de Dios. Y quiero darme a entender, los que estaban llevando tras estos ídolos no eran los sacerdotes, no era Aarón, sino que era esta gente que subió, que traía la adoración del becerro desde Egipto y dijeron, hagámonos un Dios. Israel parece que no tenía acceso en ese momento y dijeron, sí, hagámonos un Dios también. Obedecieron a la concupiscencia de aquellos. Y esta gente introdujo creencias, pensamientos, ritos paganos en el pueblo de Dios. Como a veces nosotros nos volvemos tras todas esas cosas porque sentimos la presión de los amigos en el trabajo, en la oficina, en la calle, en la casa, en el colegio, en la universidad. Y entonces queremos hacer lo que ellos dicen porque sentimos la presión de la gente, porque sentimos que esta gente, si yo no hago lo que ellos dicen, entonces me voy a ver ridículo, no voy a caber en su grupo social y sacrificamos nuestros principios por los que ellos tienen. Así que hay que tener cuidado de quién nos acompañamos porque nos pueden distraer de nuestro llamado y nos pueden apartar de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nuestra vida. Así que esta gente hizo que Israel se desviara en más de alguna ocasión, se apartara del Señor, del llamado de Dios. En este momento yo quiero que usted reflexione, ¿por qué sigue usted al Señor? ¿Por qué estamos siguiendo al Señor? Si nosotros no tenemos la motivación correcta, seremos como este pueblo que iba siguiendo y iba en medio del pueblo de Dios, pero no tenía una razón para ir más allá de sus propias concupiscencias, de su propia ganancia, de pensar en ellos, porque no iban viendo a Dios, iban viendo ellos lo que podían alcanzar ellos. Y cuando nos desviamos del llamado de Dios, es porque nosotros vamos tras otra cosa y no vamos con el Señor. Así que puede ser que perdamos nuestro canto como ese canario y estemos cantando ya como gorrión, teniendo apariencia de canario. Y me refiero a la vida espiritual. Podemos parecer cristianos, pero nuestras actitudes distan mucho de serlo. Así que el llamado es a que nosotros no nos dejemos distraer de nuestro llamado. Pero si nos juntamos con esta gente sin ningún temor de Dios y hacemos lo que ellos hacen, entonces nos van a distraer de nuestro llamado. La segunda cosa que quiero hablarle en esta ocasión es que nos vamos a volver parte de la chusma. Y cuando hablo de esta chusma es que sí se le podía llamar a este pueblo que subió con Israel. Era una chusma de gente. Números 11:4 dice de la siguiente manera, y lo voy a leer para usted. Dice que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer? La traducción, creo que original, es como una chusma. La gente que subió, esa chusma que subió con ellos, porque no era parte del pueblo de Dios, pero se quisieron meter. Israel no les dijo, no nos caben. Entonces los llevaron y aquí entonces están volviéndose y querían carne, anhelaban carne. Y están murmurando contra Dios y están renegando y le están diciendo allá en Egipto nosotros teníamos comida y aquí estamos muriendo de hambre. Esta gente, estas personas se volvieron un lazo y una piedra en el camino de Israel, una piedra de tropiezo, porque no lo dejaban avanzar. Israel oía más la voz de ellos que la voz de Dios. Constantemente ellos renegaban, y de seguro algunos volvieron a Egipto después de haber salido con Israel, algunos han de haber regresado, porque Israel pasó 40 años en el desierto, así es que algunos quizá volvieron de donde habían salido, pero este tipo de gente te atrapa y te hace tropezar. Hay gente que no te deja ser cristiano, hay gente que no deja que usted sea cristiano, porque nunca ha querido soltar esa amistad, nunca ha querido apartarse de eso, porque quizá usted obtiene alguna ganancia económica, emocional, sentimental, y nos está haciendo tropezar, nos está haciendo apartarnos del Señor. Ese era el populacho, ese era el vulgo, esa era la chusma. Hay gente que reniega de todo.
Reniega de su familia, reniega de la iglesia, reniega del gobierno, reniega por todas las cosas. Eso lo estamos viendo ahora en esta pandemia. Hay gente que está renegando porque no hay trabajo. Por un lado es entendible. Otros reniegan del gobierno, otros están renegando ya de su familia porque no se aguantan estar ahí encerrados, estar juntos. Porque nos estamos dejando llevar por la concupiscencia, por nuestro deseo. Porque estamos pensando solo en nosotros. Esta gente que salió con Israel era gente incrédula. No tenían temor de Dios, ningún conocimiento de Dios. Aparentaban y aceptaron, bueno, a donde fueres, a lo que vieres, vamos a hacer lo mismo que hacen los israelitas. Pero nunca se convirtieron. Ellos tenían intereses materiales. Oyeron que había ya una tierra que fluía leche y miel y ellos dijeron, nosotros vamos allá. Queremos ir y vamos a tener lo que ellos van a tener. Iban con intereses materiales porque querían ir a la tierra prometida. Así caminan muchos hoy en día. Van viendo las ventajas de las cosas materiales. Pero en medio del pueblo de Israel esta gente era como ovejas que tenían, como ovejas enfermas, roñosas. Y que cuando las otras se juntaban con ellas, se volvían roñosas también. Y contagiaron el rebaño, y el rebaño del Señor se infectó. Y lo vemos en el versículo 4. Porque la gente extranjera que va con ellos, que se mezcló con ellos, gente extranjera, si usted lee otra traducción, usted va a encontrar chusma, vulgo, el populacho. Entonces esa gente, Ebeb Rab, la gente que subió, que no era el pueblo de Dios, pero que subió con el pueblo del Señor y que trastornó el pueblo del Señor. ¿Quién nos diera a comer carne? Lo más triste es esto que dijeron contra el Señor. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y nuestra alma ahora se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ellos ensalzaron la abundancia de Egipto y vieron a Dios como un tacaño, como alguien que los estaba haciendo vivir en la miseria. Se cansaron de la provisión de Dios. Mi amigo y mi hermano, a veces nosotros nos hemos cansado quizás de la provisión que hoy Dios nos está dando. Puede ser que solo sean frijolitos, arrocito, quesito, lo más básico. A veces estamos cansados ya de ese maná que el Señor ha provisto para nosotros. En su misericordia hay otros que no tienen, pero Dios nos está dando a nosotros. Comenzaron a recordar las golosinas que tenían en Egipto. Comenzaron a recordar, como hoy muchos, para los que nos ven de fuera de nuestro país. Hoy en nuestro país la empresa Diana ha cerrado, el gobierno dijo que cerrara, así que no se producen churros ni ninguna de las golosinas de la Diana, ni quesitos, ni palitos, ni todas esas cosas. Tampoco se está dando la soda, ninguna de las sodas que se producen en el país, ni la Coca-Cola. Así que muchos andan allí anhelando, deseando. Hay gente que ha dado $1 por una lata de soda porque quiere tener ese gusto hoy en este tiempo. Israel estaba en esa situación anhelando aquellas cosas que habían tenido en Egipto: pescado, pepinos, puerros, ajos, cebolla. La dieta que tenían. Ellos dijeron que comían de balde, pero era mentira, estaban esclavizados, no comían de balde esas cosas. Pero así es la ceguera espiritual. El diablo no da de balde las cosas y paga mal al final de cuentas. Comenzaron a ensalzar aquello bueno que tenía, como aquellos cristianos que dicen, bueno, antes de venir a Jesucristo yo tenía un montón de cosas y mire, hoy estoy arruinado, sin amistades, sin familia, no me va bien, parece que los impíos prosperan y yo no prospero. Alguien o algo ha sembrado en su corazón esa murmura.
y se ha metido allí y usted está actuando no como pueblo del Señor, sino como la chusma que iba con Israel. Como esa chusma que acompañó a Israel durante el camino en el desierto. A veces lo material nos quita el gozo porque no estamos satisfechos con lo que tenemos, ni con lo que Dios nos ha dado. Aquella gente cristiana que todavía extraña el mundo es porque no ha salido de él. Salieron del mundo, pero el mundo no salió de sus corazones. No ha habido una transformación, no ha habido un cambio, no ha habido una regeneración porque no han cedido ante el Espíritu de Dios toda su vida. Solo la conveniencia de los milagros, de la bondad, de aquellas cosas que podemos tener como cristianos. Así que estos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Lo van anhelando en el camino, van deseándolo. Muchos creyentes han salido allá del mundo, pero siguen anhelando el mundo. Siguen anhelando aquella vida corrompida que llevaron allá, porque les daba ventaja. Y porque ahora acá algunos han perdido quizás su gozo. ¿Sabe por qué? Porque hay que revisar con quién nos hemos juntado. ¿Cuáles son nuestras compañías? ¿Con qué tipo de gente? Quizás usted ya no va a la iglesia porque se casó con alguien que no debía. Usted se apartó de la iglesia porque se juntó con amigos. Tristemente, un amigo hace muchos años tenía ya casi la aprobación para ir a trabajar a un campo de predicación. Y el siguiente día que él se iba a ir a ese lugar, esa noche antes, era un sábado que él iba a ir ya por primera vez a trabajar, estaba muy contento. Pero la noche anterior de ese viernes, él estuvo con algunas personas. Y él contó y él dijo, mire, abrió la refri y me dijo, tomate unas cervezas. Y yo no quería, pero al final cedí y me las tomé. Y no se tomó solo una, sino que se emborrachó. Un día antes de ir a servirle al Señor. Qué triste. Perder la oportunidad porque nos distraen del llamado, porque nos hacen volver y ser parte de ellos. Hay que apartarse del mal, seguir la justicia, dice la palabra del Señor. El maná en algún momento le dio náuseas al pueblo de Israel, le dio asco. En el Salmo capítulo 78, déjeme buscarlo para usted, versículos 24 y 25 dice que hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Pero ellos dijeron, solo maná en nuestros ojos. Ya estamos aburridos. Ellos no reconocieron la gracia del Señor, no reconocieron el favor de Dios. Comían sin sudar porque Dios les daba todos los días su bendición. Esa era la provisión de Dios. Dios ha sido nuestro proveedor y nuestro sustentador. Bendito sea el Señor por eso. Pero algunos no reconocemos eso. Algunos no estamos reconociendo esa bondad del Señor. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que lloraron amargamente. Así dice la Biblia en Números. Y el pueblo se esparcía y dice la Biblia que lloraron amargamente. A Moisés le pesó en su corazón porque él sabía que estaban llorando contra Dios. Querían carne. ¿Y por qué Dios no les daba carne? Bueno, porque Dios no está obligado a satisfacer todos nuestros deseos. Más que todo aquellos placeres de los sentidos. Placeres de tipo sexual, de tipo económico, de tipo emocional, placeres de tipo intelectual. Dios no está obligado a contestarnos. Lo bueno a veces puede volverse malo. Una petición puede parecer justa, pero a veces puede volverse malo a nuestra vida porque no nos conviene a veces. Y no aceptamos la voluntad de Dios. Ellos pidieron eso, estaban pidiendo carne al Señor, pero Dios no estaba obligado a satisfacer esos deseos de ellos. Por alguna razón Dios no nos contesta ciertas peticiones, pero a veces nos volvemos parte de la chusma, murmurando, renegando, tirando.
ofendiendo a otros, a Dios, nuestros líderes, nuestra familia, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros jefes, nuestros gobiernos, porque estamos insatisfechos, porque estamos actuando como los otros. Y no hay diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros debemos ser felices, conformes, contentos con lo que tenéis ahora, dice la Biblia. Teniendo sustento y abrigo debemos de estar contentos. La vida del cristiano debe de ser feliz. Y en ese sentido no una vida de desgracia. Y debemos de pensar si hemos vivido quejándonos todo este tiempo. O estamos esperanzados a que esto en algún momento va a terminar y la mano de Dios nos va a sacar poderosamente de todo esto. Así que no vivamos quejándonos y tengamos cuidado con quién nos juntamos en esta vida. Porque nos van a distraer de nuestro llamado y porque nos van a hacer parte de esa chusma la cual el Señor no ha llamado. Si somos hijos de Dios, caminemos con el Señor. Quiero hacer algunas explicaciones. Primero, hermanos, uno debe de entender que como cristiano va hacia la patria celestial. Israel iba hacia Canaán. Nosotros vamos hacia la patria celestial. No nos distraigamos, no nos detengamos por otros. No nos metamos con las chumas que no nos corresponde estar. Y no hablo esto despectivamente, sino en el sentido que cuidemos nuestra vida. Al final todos daremos cuenta de nuestra propia vida. No son los amigos. Usted y yo daremos cuenta por nuestra propia vida, por nuestros pecados. Así que, ¿sabe usted que la gente no hace la voluntad de Dios? Nosotros que conocemos tenemos que hacer la voluntad del Señor. Segunda cosa es que habrán pruebas y obstáculos en el camino. No nos detengamos. Va a haber desaliento en el pueblo del Señor, hay desaliento, hay críticas, hay quejas. Esa es la iglesia. ¿Y qué iglesia no tiene esas cosas? Pero no debemos de juntarnos con aquellos que solo pasan quejando, que solo pasan criticando, que solo pasan señalando, sino nosotros ser agentes de cambio para ellos. No se una, no se convierta a ellos, sino que ellos se conviertan a usted. Ore por ellos. Pero también con la palabra del Señor exhortémosles a cambiar ese pensamiento y esas cosas. Muchos ocupan estas excusas para no seguir al Señor. Por eso no voy a la iglesia, porque muchos critican, porque muchos pelean, porque no me quieren, porque hacen esto. Tampoco se excuse en eso. Porque usted está teniendo el deseo temporal de que la gente le ame. Y en esta vida, nosotros la Biblia nos manda a amar, no nos dice que nos tengan que amar. Y aunque es duro, esa es la realidad. La Biblia nos manda a amar aunque no nos amen. Y amar al Señor sobre todas las cosas. Así que no dejemos lo eterno por lo temporal, por las excusas temporales, dejemos las cosas eternas. Y seamos agradecidos. Israel solo pasaba quejándose y renegando contra el Señor. Cayeron en el juicio de sus palabras porque vagaron durante 40 años en el desierto porque no creyeron al Señor, porque renegaron contra el Señor. Mejor agradezcámosle al Señor en nuestro hogar, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por tener un lugar donde pasar esta pandemia. Y gracias al Señor por la familia que nos da en la fe y en la carne. Porque el Señor los ha protegido, los ha guardado. Y recordemos estas cosas, que esta multitud despertó en Israel el apetito de la carne. Es un fiel reflejo que el mundo a veces despierta en nosotros el apetito de la carne, ya en término espiritual. Israel fue tentado y volvieron a hacer lo malo. Despreciaron lo eterno por esas amistades. Y si nosotros le estamos oyendo a ellos, vamos a mirar atrás y nos vamos a apartar del Señor. Así que no miremos atrás. Y quiero finalizar leyéndole lo que dice 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 17 y 18. 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 17 y 18. Dice así:
Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que salgamos. Si usted está allí y no ha salido, pues es tiempo de salir, de olvidar esas cosas, de apartarnos de todo eso y de caminar para la gloria del Señor. Así que el reto es que esa chusma, que esa gente que nos aparta del Señor, hay que buscar a la gente para que sea salva, no que la gente nos busque para sacarnos de donde estamos, creyendo en el Señor. Si así está sucediendo, pues apartémonos, seamos fuertes y decididos. Vale la pena seguir a Jesús, vale la pena seguir al Señor. Cuidado en esta vida con quien se acompaña. Jóvenes, cuidado con quien se acompaña a usted en esta vida, con quien se casa. Ese noviazgo, esas relaciones, quizás esas amistades que nos están apartando del Señor. Y para todos, que el Señor nos ayude y que nada nos aparte del Señor. Si hemos estado apartados, volvamos al Señor. Si alguien nos está haciendo para el lado lejos del Señor, es momento de abrir los ojos y apartarnos de esas cosas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y cuidado con quien usted se acompaña en esta vida, porque puede distraer su llamado y porque le volverá parte de esa chusma que no agrada al Señor. Bendiciones para cada uno de ustedes.